Todo empezó con una simple llamada a medianoche. Nunca pensé que un mensaje enviado a las 2:17 de la madrugada iba a cambiar la relación con mi familia. Porque no decía: necesito ayuda. No decía: ¿estás despierto? Decía: creo que me casé con el hermano equivocado. Y cuando vi el nombre de quien lo había enviado, sentí un vacío en el estómago. Era Valeria, la esposa de mi hermano. Mi hermano Diego y yo siempre fuimos muy distintos. Él era el tipo responsable. Casado a los 31. Ingeniero. Organizado. El que planeaba todo. Yo era más tranquilo. Diseñador freelance, trabajaba desde casa y nunca fui el tipo que quería apresurar las cosas. Aún así nos llevábamos bien. Y cuando conoció a Valeria hace 3 años, parecía feliz. Muy feliz. Ella era amable, habladora y tenía esa personalidad que llenaba cualquier lugar. Al inicio me cayó muy bien. Demasiado bien. Pero unos meses después de casarse, empecé a notar cosas raras. Cosas pequeñas. Demasiado pequeñas para mencionarlas. Me tocaba el hombro cuando hablábamos. Me escribía memes solo a mí. Me preguntaba qué me gustaba, qué tipo de chicas me atraían. Y yo pensaba: seguro soy yo exagerando. Hasta esa madrugada. Creo que me casé con el hermano equivocado. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Pensé que era una broma. Le respondí: ¿qué? Pasaron 3 minutos. Luego apareció: olvídalo. Y después: borra eso. No dormí esa noche. Porque algo dentro de mí me decía que eso no había sido un error. Al día siguiente fui a almorzar a casa de ellos. Quería actuar normal. Pero empecé a notar cosas. Valeria me miraba y luego bajaba la mirada. Mi hermano parecía cansado. Como si no hubiera dormido. Y durante el almuerzo ella dijo: Diego, ¿puedes traer más gaseosa? Él fue a la cocina. Y entonces sentí algo rozando mi pie debajo de la mesa. Miré. Era el suyo. La miré. Ella sonrió. Como si nada hubiera pasado. Sentí un nudo en el estómago. Porque ya no podía convencerme de que estaba imaginando cosas. No sabía qué hacer. Decirle a mi hermano podía destruir su matrimonio. Callarme podía empeorar todo. Y lo peor era que una parte de mí estaba confundida. Porque Valeria era atractiva. Y sería mentira decir que nunca lo había pensado. Pero era la esposa de mi hermano. Y eso convertía cualquier pensamiento en algo que me daba vergüenza. 2 días después me llamó. Llorando. Dijo que había discutido con Diego. Que necesitaba hablar con alguien. La encontré en una cafetería. Y durante casi 1 hora habló de su matrimonio. Que Diego trabajaba demasiado. Que ya no la escuchaba. Que sentía que vivía con un extraño. Y luego me miró fijamente. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que contigo me siento tranquila. Sentí algo raro. Algo empezó a sentirse peligroso. Porque ya entendía hacia dónde iba todo. Pero lo que pasó después fue lo que cambió todo. Porque esa misma noche mi hermano me llamó. Y sonaba destruido. ¿Tú y Valeria tienen algo que decirme? Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. Porque entendí algo horrible. Alguien estaba moviendo piezas. Y yo apenas estaba empezando a verlo. Mi hermano respiró pesado del otro lado de la llamada. Nunca lo había escuchado así. Ni siquiera cuando murió nuestro abuelo. ¿Tú y Valeria tienen algo que decirme? Sentí que el corazón me empezó a latir rapidísimo. ¿Qué estás diciendo? No me hagas sentir estúpido, Gabriel. Su voz ya no sonaba triste. Sonaba furiosa. Y ahí entendí que alguien le había metido ideas en la cabeza. No pasó nada entre nosotros. Hubo silencio. Luego dijo algo que me dejó helado. Entonces explícame por qué encontré mensajes borrados entre ustedes. Sentí un vacío horrible en el estómago. Porque yo no había borrado nada. Y de repente todo empezó a encajar. Valeria. Fui directo a revisar mi celular. Y efectivamente. La conversación estaba incompleta. Faltaban mensajes. Muchos. Pero lo más extraño era que algunos ni siquiera los recordaba. Había frases fuera de contexto.
Respuestas cortadas. Como si alguien hubiera querido hacer ver algo distinto. Y entonces recordé algo. La semana pasada Valeria me había pedido mi celular para enviarse unas fotos. Lo tuvo casi 10 minutos. En ese momento no le di importancia. Ahora sí. Intenté llamar a Diego otra vez. No respondió. Le mandé mensajes. Nada. Y mientras más pasaban los minutos, peor me sentía. Porque sabía perfectamente cómo se veía todo desde afuera. Una esposa infeliz. Mensajes raros. Conversaciones eliminadas. Reuniones a solas. Parecía una traición. Aunque no lo fuera. A la mañana siguiente fui a la casa de ellos. Diego abrió la puerta con una cara que jamás le había visto. Tenía ojeras. Los ojos rojos. Y detrás de él estaba Valeria. Actuando como si fuera la víctima de todo. Eso fue lo que más rabia me dio. Explícame qué está pasando, dijo mi hermano. Entré. Y entonces Valeria habló primero. Diego, yo no quería decir nada. Ahí entendí todo. Ella estaba disfrutando eso. Disfrutando vernos enfrentados. ¿Decir qué? Pregunté. Ella me miró con una expresión falsa de tristeza. Que creo que Gabriel confundió las cosas. Me quedé mirándola incrédulo. ¿Perdón? Las conversaciones, las miradas, las veces que me escribías. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. Porque estaba girando todo. Manipulándolo. Y lo peor era que sonaba creíble. Mi hermano me miraba esperando una respuesta. Pero antes de que pudiera hablar, Valeria empezó a llorar. Lágrimas reales. O al menos parecían reales. Yo intenté ignorarlo, porque es tu hermano. Ahí exploté. ¿Estás loca? Tú empezaste todo. Silencio. Diego nos miró a ambos confundido. Y entonces Valeria hizo algo que todavía recuerdo perfectamente. Sacó su celular. Y mostró capturas de pantalla. Mensajes míos. Pero alterados. Completamente fuera de contexto. Frases cortadas. Conversaciones editadas. Parecía que yo le estaba insinuando cosas desde hace meses. Sentí que el piso se me movía. Porque por primera vez entendí que alguien realmente podía destruirte solo manipulando una historia. Diego, te juro que eso no es así. Pero él ya no sabía qué creer. Y honestamente, yo tampoco sabía cómo demostrarlo. Me fui de ahí sintiendo que acababa de perder a mi hermano. Y esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en algo. ¿Por qué Valeria haría eso? ¿Qué ganaba? Porque una cosa era coquetear. Pero esto era destruir una familia. La respuesta llegó sola unos días después. Y fue peor de lo que imaginaba. Una amiga de Valeria me escribió por Instagram. Ni siquiera la conocía mucho. Solo había coincidido con ella un par de veces. Su mensaje decía: necesitas saber algo. Acepté verla. Y cuando nos encontramos, lo primero que dijo fue: Valeria está obsesionada contigo. Sentí escalofríos. Literalmente. Ella suspiró y siguió hablando. Siempre decía que tú eras el hermano interesante. El divertido. El que sí la entendía. No sabía qué decir. Pensé que solo hablaba tonterías hasta que empezó a inventarse historias. Y entonces me mostró algo. Audios. Audios de Valeria hablando de mí. Diciendo que estaba segura de que eventualmente yo caería. Que Diego era demasiado aburrido. Que había cometido un error casándose tan rápido. Y luego escuché algo que me dejó helado. Si ellos se pelean, mejor para mí. Sentí un vacío horrible. Porque ya no era una sospecha. Era real. Le mandé todo a Diego. Los audios. Las capturas completas. Incluso pruebas de edición en las conversaciones. Pasaron horas sin respuesta. Luego un solo mensaje. Ven mañana. Cuando llegué a su casa, Diego parecía destruido. Pero no enojado. Destrozado. Valeria no estaba. Se fue anoche, dijo. Me senté frente a él. Y por unos segundos ninguno habló. Hasta que finalmente dijo: quería enfrentarnos. Bajó la mirada. Y casi lo logra.
Nunca había visto a mi hermano llorar así. Porque no solo estaba perdiendo un matrimonio. Estaba entendiendo que la persona que amaba llevaba meses manipulándolo. Las semanas siguientes fueron horribles. Divorcio. Problemas familiares. Chismes. Porque claro. Valeria empezó a contar otra versión. Que yo estaba obsesionado con ella. Que Diego era controlador. Que ella era la víctima. Y algunas personas le creyeron. Eso fue lo más frustrante. Entender que aunque tengas pruebas, algunas personas igual eligen la versión más dramática. Pero el verdadero karma llegó después. Porque unos meses más tarde nos enteramos de algo. Valeria ya estaba saliendo con otro hombre. Uno casado. Y aparentemente había intentado exactamente lo mismo. Mensajes. Manipulación. Conflictos. Ahí todos entendieron que el problema nunca fuimos nosotros. Era ella. Pasó casi un año para que mi relación con Diego volviera a sentirse normal. Pero curiosamente, todo eso terminó acercándonos más. Porque por primera vez hablamos de verdad. De nuestras inseguridades. De cómo habíamos dejado que alguien nos dividiera. Y una noche, tomando cerveza en su departamento nuevo, me dijo algo que todavía recuerdo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué cosa? Que por un momento sí pensé que podías traicionarme. No supe qué responder. Porque honestamente, yo también había dudado de mí mismo. Había momentos donde pensé. Tal vez debí alejarme antes. Tal vez fui demasiado amable. Tal vez envié señales sin querer. Y entendí algo importante. A veces los problemas no empiezan con una traición. Empiezan cuando alguien cruza pequeños límites una y otra vez, hasta destruir todo. Hace poco supe que Valeria se mudó a otra ciudad. No he vuelto a verla. Ni quiero hacerlo. Pero todavía recuerdo ese primer mensaje. Creo que me casé con el hermano equivocado. Y ahora entiendo algo. Nunca quiso al hermano equivocado. Solo quería sentirse deseada por ambos. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Actualización. Pensé que todo había terminado ahí. Pero unos 4 meses después pasó algo que sinceramente no esperaba. Era un sábado. Estaba en casa viendo una película cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto. Pero lo hice. ¿Gabriel? Me quedé congelado. Era Valeria. No escuchaba su voz desde hacía meses. Y por alguna razón sentí una sensación horrible. Como cuando ves una película de terror y sabes que algo malo está por pasar. ¿Qué quieres? Hubo unos segundos de silencio. Y luego escuché algo que jamás imaginé escuchar de ella. Estaba llorando. Pero llorando de verdad. No como aquella vez frente a mi hermano. Esta vez sonaba rota. Necesito hablar contigo. No. Por favor. No, Valeria. Solo 5 minutos. Colgué. Sin pensarlo. Porque sinceramente ya no quería volver a entrar en ese desastre. Pero ella volvió a llamar. Y volvió. Y volvió. Al final le envié un mensaje. ¿Qué quieres? Tardó unos minutos en responder. Y cuando lo hizo me quedé mirando la pantalla. Tenías razón. Lo arruiné todo. No respondí. Pero ella siguió escribiendo. Me contó que el hombre con quien estaba saliendo la había dejado. Que varias amistades se habían alejado. Que algunas personas terminaron enterándose de cosas que había hecho antes. Y entonces escribió algo raro. Siempre pensé que si alguien me elegía me sentiría feliz. Pero nunca pasó. Sentí algo extraño leyendo eso. No lástima. Más bien cansancio. Porque algunas personas pasan tanto tiempo buscando atención que destruyen todo lo que sí tenían. Y solo se dan cuenta cuando ya es tarde. No le respondí más. Y sinceramente pensé que ahí terminaba todo. Pero todavía faltaba una última cosa. Una última. Semanas después fui a ayudar a Diego a mover unas cajas a su departamento. Mientras acomodábamos cosas encontramos una caja vieja. Fotos. Boletos. Recuerdos del matrimonio. Y entre unos papeles cayó una carta doblada. Diego la abrió. La leyó unos segundos. Y se quedó inmóvil. ¿Qué pasó? Me la pasó.
Era una carta de Valeria. Nunca la había enviado. Tal vez nunca pensó que alguien la encontraría. Y decía: creo que siempre tuve un problema. Cuando alguien me quería demasiado, me aburría. Y cuando alguien no me elegía, me obsesionaba. No sé por qué soy así. Pero creo que arruiné a las personas que sí me quisieron. Diego no dijo nada. Guardó la carta otra vez. Y siguió acomodando cajas. Solo que esta vez sonrió un poco. Una sonrisa pequeña. Como alguien que por fin entiende algo que llevaba demasiado tiempo preguntándose. Porque algunas heridas no sanan cuando olvidas. Sanan cuando finalmente entiendes que nunca fue culpa tuya. ¿Ustedes creen que las personas realmente cambian o solo cambian cuando ya perdieron todo? Actualización final. Han pasado casi 2 años desde todo eso. Diego volvió a salir con alguien hace unos meses. Y honestamente, se le ve diferente. Más tranquilo. Más seguro. Ya no tiene esa mirada cansada que tenía al final de su matrimonio. A veces hablamos de todo lo que pasó y hasta hacemos bromas. Pero hubo algo que me confesó hace poco que me dejó pensando. Me dijo: ¿sabes qué fue lo peor de todo? ¿Qué cosa? Que durante mucho tiempo pensé que el problema era que yo no era suficiente. Eso me golpeó fuerte. Porque creo que muchas personas pasan por eso después de una relación tóxica. Empiezan a compararse. A preguntarse qué hicieron mal. ¿Qué les faltó? ¿Qué pudieron haber cambiado? Cuando en realidad, algunas personas simplemente viven buscando llenar vacíos que nadie puede llenar por ellas. Y aunque suene raro, creo que lo más peligroso de personas como Valeria no es que mientan. Es que saben exactamente qué decir para hacerte dudar de ti mismo. Eso fue lo que casi destruye mi relación con mi hermano. No los mensajes. No las capturas. No los rumores. La duda. Hace unos meses me la encontré otra vez. Por casualidad. En un supermercado. Solo fueron unos segundos. Ella me vio. Yo la vi. Y por primera vez desde que la conocí, parecía completamente sola. No triste. No enojada. Solo vacía. Como alguien que pasó tanto tiempo jugando con las personas, que un día se quedó sin nadie alrededor. Y honestamente, ya no sentí rabia. Solo sentí alivio de que todo eso hubiera terminado. A veces pienso qué habría pasado si hubiera caído en su juego. Si realmente hubiera cruzado la línea. Probablemente habría perdido a mi hermano para siempre. Y sinceramente ninguna atracción vale eso. Ninguna. Porque al final entendí algo. Hay personas que llegan a tu vida para darte paz. Y otras que llegan solo para ver hasta dónde pueden romperte. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?